Amén, hermanos, buenas noches. La verdad que estoy un poco nervioso, pero creo, ¿no?, en el poder del Señor y como para no estar nervioso, ¿no?, cuando uno comparte la palabra del Señor, ¿no? Pero entre la oración de los hermanos y la oración del pastor confío, ¿no? Y que pido que el Señor me llene de temor para poder compartir su palabra y para poder ser claro, ¿no?, en lo que el Señor nos quiere hablar a todos. El domingo Nico nos hablaba del denuedo para predicar la palabra y no quiero enfocarme mucho en eso, pero sí que quiero retomar de una pregunta que él hacía. Él nos preguntaba, ¿para qué queremos ser llenos?, ¿no? Porque hablaba de esta llenura del Espíritu Santo. Y él decía, si no somos francos, podemos encontrar en nosotros motivaciones egoístas. Y esto me confirmaba lo que venía meditando, lo que el Señor me venía hablando en cuanto a compartir. Antes de hablar de los motivos que nos llevan, los motivos que tenemos por las cuales las cosas que anhelamos o las metas que tenemos, quería hablar de las metas, ¿no? ¿Qué tipo de metas podemos encontrar en nuestras vidas? No me voy a detener mucho tiempo en esto, pero sí quiero decir que podemos encontrar metas carnales en nuestra vida y metas espirituales. Las metas carnales están relacionadas con el yo, están relacionadas con todo lo que es la gloria propia, con todo lo que sería mi propia voluntad, ¿no? Y quiero que leamos en Santiago 4:3, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y esto se trata, ¿no?, de cuando es una meta carnal, ¿no?, cuando es una meta para nosotros mismos, ¿no?, cuando es para nuestros propios deleites. Y cuando hablamos de una meta espiritual, hablamos de las metas que están relacionadas con Dios, ¿no?, con la gloria de Dios. Como habíamos dicho, las metas carnales son para mí, es mi voluntad, sería nuestra voluntad. Sin embargo, las metas espirituales es la voluntad de Dios, ¿no? Tiene que ver con poner al centro al Señor Jesús en esta meta que tenemos y por ende a la iglesia, ¿no? Como dice en su palabra, ¿no? El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es mentiroso, ¿no? Entonces esto va como de la mano, podríamos decir. Y ejemplos de metas espirituales podría ser el avance en la obra de Dios, podrían ser dones espirituales, pero todo tiene que ver en la voluntad de Dios. Vamos a leer en Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que decimos entonces que las metas espirituales están relacionadas con lo de arriba, con lo que es celestial, con lo que es eterno. En cambio, las metas carnales están relacionadas con lo terrenal, lo de abajo, lo que es pasajero. Y generalmente, quizá no nos cuesta tanto identificar, ¿no?, si una meta es carnal y espiritual. Solamente lo quería traer como para que esté bien claro esto, pero quería descartar quizás las metas carnales, ya que a la luz de la Escritura son muy fáciles de detectar en nuestra vida, ¿no? Pero quería retomar con esto que hablábamos en cuanto a los motivos, porque muchas veces puede ser que la meta sea espiritual, sin embargo está mezclada con cosas nuestras y pasa que el motivo no está siendo el correcto. Buscaba motivo y más o menos se refiere a lo que me mueve a hacer algo, ¿no?, la razón que me mueve a hacer algo. Y quería ilustrar ahora un poco esto que vengo comentando en cuanto a algunos personajes bíblicos. Vamos a leer en Primera de Crónicas 13, que vemos la vida del rey David cuando intenta llevar el arca, ¿no? Esta historia es bastante conocida. Vemos que él intenta llevar el arca de Dios, traerla a Jerusalén. Sin embargo, lo hace, si bien podemos decir que la meta era una meta espiritual, quizás no lo hace de una forma que agrade a Dios, ¿no?
Vemos del 13 capítulo 13, versículo del 3 al 4, que dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y si bien esto parecía bien a todo el pueblo, como vemos más adelante, el arca se está por caer y cuando Usa la quiere agarrar, termina muriendo, ¿no? Es quebrantado, ¿no? Así que por más de que parecía muy bien al pueblo, la forma en que encaminó esto David no era totalmente correcta, ¿no? Vemos que después lo intenta otra vez y sí lo hace acorde al plan de Dios, ¿no? Pero vemos que por más de que la meta siempre fue espiritual, había algo que estaba mezclado en la vida de David, ¿no? Cuando intenta hacer esto al principio. Después otro ejemplo que tenemos es la vida de Jeroboam, un rey, el primer rey cuando se dividen los reinos de Israel. Está el reino de Judá y el reino de Israel. Y el primer rey del reino del norte de Israel sería Jeroboam, ¿no? Y este rey tenía promesa de Dios, ¿no? Tenía palabra de Dios. El Señor le había dicho que podía tener casa como le había hecho a David, ¿no? Sin embargo, vemos ahora su proceder. Vamos a leer de Primera de Reyes 12, del 25 al 30. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y vemos, ¿no?, que Jeroboam no termina confiando en la palabra del Señor y quizá con algo en su corazón, intentando hacer las cosas bien, pone otros dioses, ¿no? Llega a ese punto. Y lo que él decía al pueblo era: adoren a Dios, ¿no? Es como que dijo: bueno, está muy lejos, así que vamos a ponerlo un poco más cerca y ya está. Fue la solución de Jeroboam. Sin embargo, el versículo 30 dice: y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba y adoraba delante de uno hasta Dan. Y sabemos que esto desagradó completamente al Señor y todo lo que sigue pasando en la vida de Jeroboam. Otro ejemplo es la vida de Abraham, cuando él tiene promesa de parte de Dios, cuando iba a tener un hijo, y después aparece su hijo Ismael, ¿no? Que no es por parte de Sara, sino que es por parte de la sierva de Sara, ¿no? Y quizá Abraham y Sara en ese momento podrán haber pensado, y bueno, tiene que ver con el Señor, tiene que ver con lo que el Señor me dijo, no, ya está, decimos que esta es la promesa del Señor, pero eso no era lo que el Señor quería realmente, ¿no? Estaban como pensando en lo que el Señor quería para sus vidas, pero quizás haciendo a su forma, ¿no? Y esto habla de el engaño que tenemos en el corazón, que la palabra lo dice, que nuestro corazón es engañoso y es perverso, ¿no? Es tan engañoso que muchas veces pensamos que buscamos agradar al Señor, pero en el fondo no es así, porque si mi meta es agradar al Señor, pero en eso hay un provecho para mí mismo, hay algo que no está bien, ¿no? Estamos siendo engañados, ¿no? Y esto tenemos que estar atentos, cada uno en nuestra vida, porque el engaño es sutil, justamente pasa desapercibido, no se puede ver a grandes rasgos. Y podemos ser tan engañados al punto de creer algo que somos, que en realidad no somos, o algo que lo hacemos por un motivo que en realidad no es así. Y para tratar este engaño, nos es necesario ir a los pies del Señor, llevar nuestro corazón a los pies del Señor, para no ser engañados, ¿no? Para librarnos de este engaño a nosotros mismos, porque el único que conoce nuestro corazón es el Señor, ¿no? Vamos a leer en Salmo 139,
que así decía el salmista. 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Esta es la actitud que debemos tener ante Dios, ¿no? De poder presentarle nuestro corazón, decir, Señor, encamíname porque realmente hasta me desconozco a mí mismo en cuanto a mi corazón, ¿no? No sabemos hasta dónde podemos ser engañados y la única forma es cada día estando a los pies del Señor. También otro ejemplo en cuanto en la vida de David, él fue el que escribió este salmo, ¿no? Y ni aún él mismo estaba exento, ¿no? de ser engañado por su corazón. Cuando comete su pecado con Betsabé y después es confrontado por el profeta Natán, vemos que él al principio estaba totalmente cegado, ¿no? Al punto de que le presentaban la misma situación con las ovejas y él decía, no, que lo maten. Pero cuando le dicen, vos sos ese hombre, como que ahí le cae la ficha, ¿no? Y cuán engañados podemos estar. Hasta el mismo hombre que Dios utiliza para escribir esto es el que termina siendo también engañado por su corazón. Sin embargo, dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque esta es la actitud que tenemos que tener, ¿no? Porque todos tenemos un corazón engañoso, pero también tenemos a nuestro Señor, que es nuestro Salvador, y tenemos que tener humillarnos, ¿no? Decir, Señor, ayúdanos porque somos débiles, y por eso tenemos que cada día eliminar el yo, ¿no? Que muera a los pies del Señor, para que el Señor haga lo que tenga que hacer con nosotros. Pero no tiene que haber en nosotros esta actitud indiferente en cuanto a mi corazón engañoso, ¿no? En Segunda de Crónicas, 32-31, habla sobre el rey Ezequías, que también, ¿no? Llega un tiempo en su vida donde el Señor le dice que se lo va a llevar, ¿no? Y él podríamos decir que pide sanidad, ¿no? Y no fue algo malo, ¿no? Lo que pidió sanidad, ¿no? Muchas veces podemos llegar a pedir eso. Sin embargo, por los frutos podemos ver que ese pedido era totalmente para sí mismo y no tenía nada que ver con la gloria del Señor. Y lo que sucede, después en estos 15 años que le otorga el Señor a la vida de Ezequías, no le va muy bien, que digamos, ¿no? Se descarrila de la voluntad de Dios, podríamos decir, o en desobediencia. Dice el versículo, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón, ¿no? Y qué tremendo esto, el Proverbios 16, 18, qué tremendo que nos pase esto, ¿no? Que en vez de escoger ir a los pies del Señor voluntariamente y que nos examine, el Señor tenga que decir, bueno, te voy a dejar para que te des la cabeza contra la pared, porque el Señor va a hacer su voluntad, ¿no? Si el Señor nos escogió, Él lo va a hacer, ¿no? Pero tenemos este camino, ¿no? Dos caminos por elegir, ¿no? Ir voluntariamente y que el Señor trabaje con nosotros en el momento preciso cada día, o que el Señor nos quebrante en sentido que nos tenga que dejar por la dureza de nuestro corazón, ¿no? Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y en el mundo hay una frase famosa que dice que el fin justifica los medios. Y realmente esto es un engaño, ¿no? Porque no podemos pensar que, no, porque esto lo estoy haciendo para el Señor, entonces no importa cómo lo haga, porque es para el Señor. Si justamente es para el Señor, tiene que ser en obediencia a Dios. Si no, podemos ver el ejemplo que hablamos de David, ¿no? Que cuando hizo las cosas era para Dios, pero cuando lo hizo a su forma no le fue, a Dios no le agradó, no aceptó eso. No puede haber medios distintos para fines espirituales. Para fines espirituales tiene que haber medios espirituales. Y cuando el motivo
lo que me mueve a hacer lo que hago es para mí, no estoy anhelando lo que es para el Señor, pero quizá lo estoy disfrazando, ¿no? Porque por ahí por fuera parece que lo estoy haciendo para el Señor, porque el resto lo puede llegar a pensar que sí que es para el Señor, por mi proceder y demás. Pero si en mi corazón en realidad estoy buscando un interés propio, estoy siendo engañado, ¿no? Entonces pensaba esto, ¿no? Que en vez de hacernos los sordos, ¿no? A todo lo que el Señor nos muestra, que podamos correr a sus pies para que nos ayude, ¿no? En la luz de su palabra, que su palabra realmente discierne el espíritu, ¿no? Y que nos revela nuestro corazón. Y algunas de las cosas metas que podemos tener, como decía antes, puede ser dones espirituales, ¿no? Pero tenemos que saber que eso es para el servicio de la iglesia, ¿no? O, por ejemplo, el crecimiento de la iglesia, es algo que podemos anhelar. Sin embargo, tenemos que tener en claro que es para la gloria de Dios, ¿no? No para que se ande hablando de la congregación, o el conocer la palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué la estudio, ¿no? Para andar hablando, presumiendo, o porque realmente entiendo que la iglesia puede llegar a ser engañada y tenemos que saber bien la verdad, ¿no? Entonces estas eran las cosas que venían a mi corazón para compartir. En Romanos 12, Romanos 12.1, 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Y que realmente el Señor nos ayude, ¿no? A no endurecernos en nuestro corazón, sino poder humillarnos, ir a sus pies y que nos cambie, ¿no? Nuestra forma de pensar, porque quizá podemos ver nuestra vida y decir, pero no, ni siquiera está el querer, ¿no? Pero el Señor no puede poner ese querer, el Señor va a poner ese querer, ¿no? Si vamos a sus pies, tenemos que creerlo, ¿no? Tenemos que creer que el Señor puede renovarnos, como dice este versículo, para conocer su voluntad. Aunque quizá lo que pensemos esté totalmente desalineado, tenemos que creer en el Señor, que el Señor lo va a hacer, ¿no? Nos tiene que alarmar, ¿no? Esta situación del corazón, del engaño del corazón. Porque cuando nos alarma esto, es porque hay un interés por vivir en santidad, ¿no? Por vivir en la hermosura de la santidad. Y cuando sucede esto, es cuando el motivo está correctamente alineado, ¿no? Ya no busco ser un buen hombre porque sí, una buena persona porque sí. Me abstengo del mal porque sé que ahí no está Dios, ¿no? Ese es lo que me motiva. Por ejemplo, la vida de José, ¿no? Él dice, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios, ¿no? Él no decía, no, porque voy a quedar mal con Potifar, no, porque voy a quedar mal con los egipcios. No, él decía, no quiero pecar contra mi Dios. Eso era lo que lo motivaba, ¿no? Así que esto era lo que tenía para compartir, que podamos, ya estoy resumiendo, terminando, que podamos presentarnos al Señor como obreros aprobados, ¿no? Y no elegir vivir engañados, porque esto de vivir engañados es más cómodo, ¿no? Porque no requiere quizá nada, pero el vivir buscando que el Señor nos examine es un poco incómodo. Es incómodo para la carne, ¿no? Pero para el espíritu es para la gloria de Dios, ¿no? Y fuimos hechos para la gloria de Dios, así que eso nos va a ser un deleite para nosotros, ¿no? Juan 3, 29. Acá vamos a hablar de la vida de Juan el Bautista, que vemos que él tenía el motivo realmente acorde, ¿no? A la meta, ¿no? A lo que el Señor quería para su vida, y no había engaño en su corazón. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este
Mi gozo está cumplido. Es necesario que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y este es el motivo que tiene que estar en nosotros, ¿no? Eso que lo motivaba al amigo de la amada, ¿no? Al amigo del novio, perdón, que llegaba al punto de decir, yo quiero que Él esté primero, ¿no? Como Juan el Bautista corría el yo del medio y ponía realmente a Jesús en el centro de su corazón y buscaba menguar para que Él crezca, ¿no? Y realmente necesitamos esto, que suceda en nuestro corazón, ¿no? Y quería terminar con el versículo en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? Que así como el Señor Jesús realmente Él mismo buscaba hacer la voluntad de Dios, del Padre, rehusándosela de sí mismo, podamos nosotros hacer lo mismo, ¿no? Que el Señor nos ayude y nos guíe y podamos siempre poner nuestro corazón delante de sus pies y de su presencia. Amén.